Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Vamos a ver una bifurcación de Hopf para un modelo de presa depredador. Como bien sabemos, los modelos de presa depredador son planos, es decir, que hay dos ecuaciones, una que modela la evolución, o sea, crecimiento o decrecimiento de la presa, ¿sí? Y otra que modela lo análogo, pero para el depredador, que vamos a llamar aquí dos. A estas ecuaciones vamos a llamarla 1. Quiero hacer dos observaciones aquí. Primero, ¿quién es quién? Y segundo, estas no son las ecuaciones. Estas son como una versión más sofisticada o más elaborada de las ecuaciones de presa-depredador que algunos conocemos desde ecuaciones 1 y algunos en ecuaciones 2. Pero me imagino que para este momento ya todos hemos tenido nuestro primer encuentro con las ecuaciones de presa-depredador, las de Lotka-Volterra. Para las ecuaciones de presa-depredador, pues hay una gran variedad de propuestas. Cada propuesta incorporando diferentes fenómenos que se experimentan modelando una presa y un depredador. Y digo modelar porque las ecuaciones de presa-depredador no son más que una simplificación, una gran simplificación de lo que realmente ocurre en un hábitat. ¿Por qué lo digo? Porque no existe el hábitat, o es muy raro el hábitat, pero un bosque en el que una presa tenga únicamente un depredador, pues no. Por lo general, una presa, un conejillo, pues tiene más de un depredador, ¿no? El conejo y el zorro, no sé qué. No sé si el conejo y el zorro, si el lobo y el conejo y el zorro todos puedan cohabitar, pero sí, una presa no tiene únicamente un depredador. Y lo propio para el depredador, no come exclusivamente una presa, ¿no? Entonces, en general, los modelos de presa-depredador, esa es la limitante que tienen para aplicarse el modelo real, el mundo real, a medioambientes reales. Otra cosa en esta ecuación en particular es que ambas expresiones, estamos poniendo una versión diferente de ambas expresiones, ¿sí? Por lo general se ve una versión más sencilla, más simple del modelo de presa-depredador. Ahora, ¿quién es quién? X1, población, es una función de t, ¿no? Seguimos en ecuaciones diferenciales ordinarias. Hay una única variable independiente y tanto x1 como x2 nos dan la población de espacio en blanco al tiempo t. Población de espacios blancos al tiempo t y x2 población ¿quién es quién? Ajá. En lo que piensan quién es quién,
voy a poner que los parámetros R, C, D y alfa son parámetros que caracterizan el comportamiento de las poblaciones aisladas aisladas y sus interacciones, o sea, las interacciones de los dos. Porque si estas no interactuaran, los depredadores nunca comerían presas, entonces no se podrían reproducir, y las presas no serían comidas por los depredadores si nunca los encuentran, ¿no? Porque no se pueden comer por Zoom, se tienen que comer presencial, tiene que haber interacciones, tiene que haber encuentros. ¿Sí? Y eso va con mi pregunta. ¿Quién es quién? En los modelos de presa-depredador se asume que en ausencia del depredador la presa crece. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo X1 aquí está. Ajá. R es un parámetro positivo, entonces a mayor población de X1 hay más reproducción, entonces este término sin el menos X1, porque por lo general en las ecuaciones de Lotka-Volterra, las ecuaciones de presa-depredador, el crecimiento de la presa se pone lineal. X1 igual a una constante positiva R por X1. Aquí esta está más sofisticada porque nos está poniendo una cota en X1. Ajá. Esto lo dicen porque otra de las simplificaciones que tiene Lotka-Volterra es que el crecimiento no tiene cota. Ajá. Y eso no es real, eso es inverosímil, ¿sí? Porque cualquier medio ambiente, sea el medio ambiente que sea, no puede soportar una cantidad infinita de cierta población, porque la población consume, así como el depredador consume la presa se tiene que mantener de algo, consume algo del medio ambiente, algún producto. Entonces, y ese medio ambiente tiene una cantidad finita y limitada de ese producto. Eso es lo inverosímil de poner simplemente así, ¿sí? Porque esto, como R es positivo, esto nos da un crecimiento exponencial de X1 con el tiempo T, no es posible. ¿Ok? No es viable. Entonces, por eso le estamos aquí incorporando el 1 menos X1. Y eso nos está hablando que la población, en ausencia de depredadores, esta población va a crecer aquí, va a crecer de esa manera. Pero ya después ya no. Y eso lo podemos ver porque supongamos que estamos quitando esta parte, ¿no? X1' igual a R X1 menos R X1 menos X1. Entonces hacemos una gráfica de esta forma. Ajá. Y esta tiene dos ceros. En 0, en X1 igual a 0. Y en X1 igual a 1. Y aquí se forma una parábola. Rx1 menos Rx1 al cuadrado, ese es el término parabólico. R es positivo, sigue siendo positivo, entonces esa es una parábola que abre hacia abajo. Aquí está con sus raíces en 0 y en 1. ¿Ok? Entonces,
Si nosotros graficamos x1 como función de t, la población en tiempo t, vamos a tener que la derivada siempre es positiva. Ajá. Pero tiene un punto de inflexión, que es este, que es el que tenemos aquí. La segunda derivada es la que cambia, ¿no? Porque aquí la segunda derivada es positiva, aquí la segunda derivada es negativa. A ver, la segunda derivada, o sea, la derivada de esto nos queda r menos 2rx1. La primera derivada, esto sigue siendo positivo. Bueno, ¿ok? Incorporar este término es más sofisticado que ponerlo nada más así. Esto no ocurre en la naturaleza. Claro, salvo en experimentos así muy controlados. Esto es más real. Porque eso nos está hablando que va a haber un tope. Aquí está normalizado, ¿no? Por eso el tope es 1. Va a haber un tope de que la población, que en este caso lo estamos poniendo en azul, población en tiempo t, no va a pasar ese tope. Está normalizado en 1. No va a pasar ese tope. Ok. Entonces, esta es la presa. El decrecimiento de x2 a más depredadores, hay más competencia entre ellos para conseguir la presa, entonces la población del depredador decrece conforme crece su población, cosa que inversamente lo que ocurre con la población. Y este hecho de que estén aquí el producto entre x1 y x2, x1 y x2, modela las interacciones entre los dos. Lo pongo en rojo porque así estoy denotando las interacciones, ¿sí? ¿Cuántos encuentros tienen? Mientras más encuentros tengan, hay más probabilidades de que el depredador pueda comer. Por lo tanto, es perjudicial para la población de la presa. Por eso aquí aparecen con signo menos. Mientras más encuentros tengan, hay más probabilidades de que el depredador coma más, se las coma, que aumente la población. Por eso aquí las interacciones aparecen con signo positivo. ¿Sí? Entonces, esto está modelando presa-depredador. Ha habido intentos análogos a este de modelar ecuaciones de presa con presa o de depredador con depredador, que serían como las ecuaciones, unas ecuaciones de competencia. Ajá. Obviamente las ecuaciones cambian, las expresiones cambian. A ecuaciones para modelar parásitos, y luego las de, ¿cómo se llama? En el caso del parásito, un parásito necesita un huésped. El parásito es el huésped. ¿Cómo se llama donde se queda el huésped? ¿El hospedador? ¿El cuál? El hospedador. Un huésped se queda con un hospedador. Como estos animales que tienen, creo que las ballenas, se les van pegando cosas. Las ballenas no se benefician de nada con esos animales que se les pegan. Y los animales viven ahí, en su cuerpo. Entonces, bueno, pues ha habido ocasiones para modelar todo eso, ¿no? Las del parasitismo, competitividad, varias. Esas son de presa-depredador y lo podemos ver por estos términos que aparecen aquí. Eso es lo que nos identifica las presas de las depredador. Vamos a considerar esto de consideremos es para simplificar los cálculos. El sistema polinomial
que para x1 mayor a menos alfa tiene las mismas órbitas que el original. Esto quiere decir qué cosa, pongo entre paréntesis orbitalmente equivalentes. Nuestro nuevo sistema es x1' igual a rx1 por alfa más x1, 1 menos x1 menos c x1 x2. Y para x2' menos alfa de x2 más c menos 2 x1 x2. ¿Sí? Consideremos el sistema polinomial, chalala, sonó aquí muy como que nos va a sacar de onda, ¿no? Pero ¿qué es lo que estamos haciendo? Ay, perdón, aquí me faltó el depredador. Que es simplemente lo que estamos haciendo fue multiplicar el original por alfa más x1. Alfa más x1 se nos canceló aquí. Alfa más x1 apareció acá. ¿Sí? Acá cancelamos también el alfa más x1. Lo pongo multiplicando 1 por alfa más x1 y también introduciendo la variable temporal tau. Esta variable temporal tau diferencial de tau es alfa más x1 por dt. dt es la que estaba ahí, ¿no? T, la variable del primer sistema. Ok. Luego introdujimos, o sea que aquí está derivada con respecto de t. Y estas son con respecto de tau. ¿Ok? Puntos de equilibrio de 2. Si tomamos, o sea, donde esta se anula y donde esta se anula, es el conjunto de puntos x1 y x2 en el plano donde las dos se anulan. Una observación. ¿Se anulan en el origen? Claro. El origen es una solución de equilibrio. Porque si no hay presas y si no hay depredadores, no van a surgir de la nada. No van a surgir espontáneamente. Entonces, sí es una solución. Y fijen cómo si hacemos x1 igual a 0 y también x2 igual a 0, 0, 0, 0, 0 y es solución. Entonces, en ese sistema, la solución constante 0, 0 es solución. Y si lo interpretamos en términos de presa-depredador, tiene sentido. Porque si no hay presas y no hay depredadores, así se va a quedar. No va a haber alteración. Es una solución de equilibrio.
Pero este modelo tiene otro punto de equilibrio. Un punto de equilibrio no trivial. Pregunta, ¿pueden x1 y x2 ser negativas? No, porque no podemos tener una población negativa. Son mayores o iguales a 0. ¿Ok? Si la presa es 0, pues también el depredador va a tender a 0 porque no va a tener que comer. Cosa que, en teoría, todo esto está muy teórico, ¿no? Si x2 fuera 0, no tendería a 0 la población, sino que tendería a crecer. Pero si x1 es 0, x2 también tiende a 0. No, pues se quedan sin alimento. Este punto de equilibrio que vamos a determinar ahorita, miren, si en la segunda lo hacemos 0, alfa de x2 es igual a c menos d x2. Como estamos suponiendo que x2 es distinta de 0 y x1 también. Ay, ¿qué hice? Ay, aquí es x1, x2. x1, x2, cancelamos el x2 que aparece a ambos lados. Entonces, x1 es, perdón, alfa, lo dividí al revés. Alfa d sobre c menos d. Eso tiene que ser positivo para tener una población de presa positivo. Y para determinar x2 enchufamos esto acá, entonces nos queda r por alfa d sobre c menos d por alfa más alfa d sobre c menos d por 1 menos alfa d sobre c menos d, y esto igualado a 0, entonces eso lo podemos poner cx1, x2. ¿Ok? Enchufamos este x1, alfa d sobre c menos d, y el x2. Fíjense cómo aquí podemos cancelar este de aquí y este de acá. Ajá. ¿Y cómo lo vamos a expresar? Vamos a expresarlo de la forma SC, ajá, C menos D, R entre C, este R, esta C. Bueno, R sobre C, aquí tenemos alfa C menos alfa D más alfa D. Aquí tenemos C, vamos a dejarlo así, 1 menos alfa D sobre C menos D, y esto igual a x2, o sea que dividimos este C y aquí sacamos este denominador común. Ahí. Y esto C por C menos D. Se cancela ese alfa y este D. Y entonces nos va a quedar R menos R alfa D sobre C por C menos D
Y aquí 1 menos alfa d sobre c menos d igual a x2. De hecho, ¿qué? Esto... hay una c que... Perdón, aquí que se cancelé mal. Que se cancele es alfa d con alfa d. Entonces aquí nos queda alfa c positivo, sí, alfa c, r alfa c se va a cancelar c con c, ok. Entonces, punto de equilibrio no trivial es 0. Primera componente, alfa d sobre c menos d. Segunda componente, r alfa sobre c menos d, 1 menos alfa d sobre c menos d. Bueno, en términos de nuestro modelo de Lotka-Volterra, ¿esto qué quiere decir? ¿Qué quiere decir un punto de equilibrio, o sea, una solución estacionaria, en el contexto de las ecuaciones de presa-depredador? Eso quiere decir que tenemos una población constante de presas y una población constante de depredadores. Pregunta, ¿no hay interacciones? ¿Cómo es que se mantienen constantes? En número de población, ¿cómo es que se mantienen constantes? Puede surgir la pregunta, ¿no hay interacciones? No, tiene que haber interacciones, porque si no hubiera interacciones, se van a morir los depredadores. Entonces, ya no sería constante la segunda entrada de este punto de equilibrio. ¿Sí? Ay, perdón. Fui muy lejos. Esto es una población constante de presas y esta es una población constante de depredadores. Los dos son positivos. Pregunta, ¿se mantienen constantes porque no hay interacciones? No, porque si no hubiera interacciones, estos se van a morir porque no tienen nada que comer. Se van a morir. Esto no se va a mantener constante, se va a ir a 0. Acá pasa lo inverso. Si no hay interacciones, no hay quien se los devore y esto va a tender a infinito o a la cota esa que encontramos, pero va a crecer, no se va a mantener constante. Entonces, no se mantienen constantes por falta de interacciones. Además, si hubiera falta de interacciones, en la primera ecuación, las interacciones están modeladas por C. Si no hubiera interacciones, C sería 0, entonces aquí tendríamos 0, 0, 0. Si no hubiera interacciones, C menos D, que es el factor que está multiplicando las interacciones en la segunda, sería 0 y no se nos puede anular. Entonces, esto no se mantiene constante por falta de interacciones. Muy buena pregunta, esa es la respuesta. ¿Por qué se mantienen constantes? Se mantienen constantes no en individuos particulares. Si tenemos a Simba como un depredador, pues Simba va a vivir su vida y va a crecer, y en ese proceso de crecer va a comer, y en ese proceso se va a reproducir también y va a tener sus simbitas. No me acuerdo cómo se llama, salió aquí mi soporte técnico, no sé cómo se llama el papá de Simba, supongo que el papá de Simba es el Rey León. Entonces está el Rey León como depredador y el Rey León va a nacer, va a crecer, su papá se va a morir, el Rey León se va a alimentar de presas a lo largo de su vida, va a fallecer, bueno, primero se va a reproducir, va a fallecer y va a dejar a Simba. ¿Sí? Entonces,
La población se mantiene constante, no en individuos particulares, pero colectivamente. Hay como un equilibrio entre reproducción y alimentación entre ambas especies, entre la presa y el depredador. Sus elementos individuales, a la presa individual se la van a comer, pero él o ella ya se reprodujo y ya dejó otros integrantes de su especie, de modo que esta población se va a mantener constante, no por falta de interacción entre ambas, sino que un equilibrio entre interacción, reproducción de unos y tasa de mortalidad en otros. Muy padre. Y por eso, si ustedes ya vieron Lógica Volterra, si ven a dónde vamos, recuerden que estamos en el contexto de Pop, entonces tienen que aparecer soluciones periódicas. Resulta que las soluciones periódicas giran en torno a esto. Son como una perturbación de este estado en el que hay un equilibrio en el hábitat entre que las presas se reproducen y a las presas se las comen. Matriz jacobiana o linealización de 2. De 2 alrededor de 0. O sea, alrededor de mi punto de equilibrio no trivial. Estas sí se las dejo de tarea. Hay que derivar esto con respecto de x1 para formar la primera componente, derivarla con respecto de x2, derivar con respecto de x1, derivar con respecto de x2 y evaluarla aquí. ¿Sí? Esa es, de las cosas que les he puesto a hacer en la tarea o que hemos hecho en este curso, determinar esta matriz jacobiana, pues ya es algo, es sencillo, ¿no? Ya lo sabemos hacer, entonces nada más voy a poner la expresión. Fíjense cómo para ir construyendo este ejercicio, pues ya hemos estado pidiendo un montón de cosas, ¿no? Que los 4 parámetros sean positivos, que C menos D sea positivo, primero distinto de 0. Pero además lo necesitamos positivo, ¿no? Porque si alfa es positivo y si D es positivo, entonces C menos D también tiene que ser positivo, porque si C menos D fuera menor a 0, tendríamos una población negativa de las presas y eso no tiene nada de sentido, ¿no? No podemos tener una población de menos 150 ratones. ¿El papá de Simba es el Rey León, señor? ¿Perdón? ¿El papá de Simba es el Rey León? ¿El papá de Simba es el Rey León? ¿Sí? Pues pongo Mufasa. ¿Mufasa es el papá de Simba? Sí, ¿no? No ¿Qué sé. examen aquí, güey? No, es que es una... Puse el ejemplo de que el Rey León va a nacer, va a comer en su desarrollo, se va a reproducir